Ok, entonces, ¿qué es una parábola? Bueno, para ver qué es una parábola, voy a regresar un poquito al concepto de que es una recta. Una recta es una sucesión de puntos que son colineales, es decir, que están sobre una misma línea. Y lo que caracteriza a una recta es cuál es su pendiente. Es decir, cuál es la tangente del ángulo de inclinación. Una recta se distingue de otra por dos cosas especialmente. La primera es por la pendiente, que es la tangente del ángulo de inclinación, y la otra es un punto por donde pasa. Porque puedes tener tus rectas que tengan la misma pendiente, pero se hacen diferentes porque pasan por un punto distinto, por puntos distintos. Entonces, estas rectas serían paralelas, ¿no? Si tienen la misma pendiente, lo que las hace distintas es que pasan por puntos distintos. Entonces, lo que caracteriza una recta es una sucesión de puntos que tienen la misma pendiente y que pasan por un punto en específico y en particular en general por varios puntos específicos. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola trata de responder el siguiente problema. Tú tienes una línea, una recta, y en este caso solamente vamos a ver lo siguiente. Tienes una recta y un punto, ¿ok? Entonces, a mí me gustaría trazar puntos que tienen la misma distancia a este punto y esta recta. Por ejemplo, este sería una distancia A, y la distancia de un punto a una recta siempre se mide de manera perpendicular. O sea que aquí haya 90 grados. Y esta longitud sería B. Entonces la pregunta es: A es igual a B. Y pues la respuesta, si nos fijamos en esta figurita, sería no. Entonces este punto no me sirve. Yo quiero puntos que estén a la misma distancia de una recta que de un punto. Esta recta me la dan y este punto me lo dan. Entonces la pregunta es: ¿dónde debo de localizar esos puntos para que cuando yo vea la distancia, entonces debo localizar no decía ya más de uno, pero si los hay, ¿dónde deben estar esos puntos localizados geométricamente para que cuando mida la distancia al punto que me dieron y a la recta que me dieron, esas distancias sean iguales? Entonces, precisamente, eso es lo que define una parábola. Entonces, si me vuelvo a pintar la recta y vuelvo a pintar un punto, a este punto le voy a llamar foco y a esta recta le voy a llamar directriz. Entonces, por ejemplo, un primer punto que satisface la condición de medir lo mismo, de tener la misma distancia entre la recta y el punto fijo, es uno que esté en el punto medio de esta línea. Entonces, este punto va a tener una longitud a la línea recta y va a tener la misma longitud al foco. Entonces la pregunta es: ¿este punto es único o hay más puntos que tengan esta cualidad? Y la respuesta es que hay más puntos. Los puntos que estén sobre algo que es lo que determinamos una parábola, esos puntos tienen esta característica. ¿Qué característica tienen? Que cuando tomes uno de ellos y quieras medir la distancia que hay a la recta y la distancia que hay al foco, esas distancias van a ser iguales. ¿Cómo voy a medir la distancia al foco? Pues es fácil, con la distancia entre dos puntos, esta distancia. ¿Y cómo mido la distancia a la recta? Con la perpendicular. Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola es una sucesión de puntos que satisfacen que su distancia a una recta fija llamada directriz es la misma distancia a un punto fijo llamado foco. Y esa es la definición de una recta. Obviamente puedo tener otra situación. Por ejemplo, yo podría tener que la directriz es esta línea, el foco está en esta posición, y en este caso, al pintar la parábola, pues la parábola me quedaría algo así. ¿Okay? Entonces, esta es otra situación de parábola.
Tengo un par de situaciones más. Por ejemplo, yo podría tener mi directriz horizontal, mi foco, y mi parábola me quedaría de esta manera. Y yo podría tener otra situación, yo podría tener mi directriz, podría tener mi foco y la parábola me quedaría así. Entonces vamos a ver dos situaciones. Vamos a ver dos situaciones y cada una se parte en dos. Vamos a ver situaciones en donde la directriz sea vertical, es la primera situación, y donde la parábola esté a la derecha, abra a la derecha, vamos a decir eso, o donde la parábola abra a la izquierda. Y vamos a tener una situación en donde la directriz sea horizontal y la parábola abra hacia arriba o la parábola abra hacia abajo. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí dejo esta sesión.